Hola a todos. Él fue un emperador al que obedecía una sexta parte del planeta. Ella, una princesa alemana que se convirtió en emperatriz rusa. Su amor comenzó con cartas, con líneas temblorosas llenas de ternura, y terminó. Pero no nos adelantemos. Mientras alrededor estallaban reformas, protestas y sangre, en el corazón de Nicolás II ardía una única estrella, Alexandra. La llamaba mi solecito, mi alma, mi gatita. Cuando él se iba de viaje, ella le escribía todos los días. Y él respondía, también todos los días. Ningún zar amó con tanta pasión y ceguera. Ninguno estuvo tan lejos del pueblo, y tan cerca de su amada. Pero ¿se puede ser un buen gobernante cuando todo tu mundo se reduce a una sola mujer? Echemos un vistazo a su historia. Sin adornos, sin invenciones, solo lo que dejaron ellos mismos. Cartas, actos y decisiones que cambiaron el destino de un inmenso país. San Petersburgo, año 1894. Rusia se despide del emperador Alejandro III. Su hijo, Nicolás, de 26 años, se convierte en el nuevo zar. No está preparado, está asustado, confundido. Aún debería estar aprendiendo, observando, creciendo a la sombra de su padre. Pero el destino no pregunta. Mientras los cortesanos discuten en pánico el futuro del país, Nicolás piensa solo en una cosa, en ella. En aquella cuyo nombre suena para él como música, Alisa de Hesse, nieta de la reina Victoria del Reino Unido. Luchó por su mano durante 4 años. Ella se negaba, a veces por su fe, a veces por miedo. Pero él no se rindió. Y cuando todo pendía de un hilo, al fin obtuvo el tan esperado sí. El problema era otro. A los Románov no les gustaba ese matrimonio. Nicolás era heredero de un imperio ortodoxo, y ella, luterana. El escándalo empezó incluso antes de la boda. Pero Nicolás no pensaba ceder. Estaba enamorado. Completamente, sin miedo. Su determinación impactó a todos. Incluso su madre, la emperatriz viuda, cedió, al ver el brillo en sus ojos. La novia llegó a Rusia. Tímida, frágil, de grandes ojos. Cambió de fe, de nombre y hasta de carácter. Ahora se llamaba Alejandra Fyodorovna, pero no estaba preparada para los bailes e intrigas de San Petersburgo. La corte la recibió con frialdad, con mucha frialdad. No sabía coquetear, ni conocía las reglas del mundo cortesano. La creían altiva y orgullosa. En realidad, solo tenía miedo. Pero eso no le importaba a Nicolás. La adoraba. En las cartas la llamaba mi sol, mi dulce alma, mi alegría. Le escribía desde el frente, desde reuniones, desde trenes. Incluso durante decisiones de Estado, escribía. Y ella respondía, a veces 3 cartas por día, a veces entre lágrimas, a veces con gratitud. Él era todo para ella. Esposo, apoyo, salvación. Se sentía perdida en un país inmenso y extraño. Y solo él era su luz. La joven pareja imperial se mantenía aislada. Pocos se relacionaban con los demás miembros de la dinastía. La corte lo veía extraño. Pero para Nicolás y Alexandra era más importante proteger su intimidad que agradar al protocolo. Y cuando nació la primera hija, fueron felices. Aunque todos esperaban un hijo, un heredero. Luego vino la segunda hija. Luego la tercera. Todas niñas. La corte murmuraba de nuevo. El pueblo se reía. Y ellos se escribían cartas, donde llamaban a las niñas nuestros ángeles y no perdían la esperanza. Solo en 1904 nació un niño. Alexei, el heredero, esperado, amado, pero pronto quedó claro, estaba enfermo. Y otra vez, solo ellos dos. Solo su amor, solo su fe desesperada el uno en el otro. Nicolás se alejaba cada vez más de ministros, generales y aristócratas. En cambio, pasaba horas con sus hijos, especialmente con Alexandra. Ella se convirtió en su principal consejera. Le creía más a ella que a la Duma. Ella, por su parte, se encerraba cada vez más en sí misma. Y buscaba respuestas, donde fuera. En ese momento apareció en el horizonte un hombre al que muchos temían, pero nadie podía detener. Su nombre aún no importa. Lo esencial, tocó su corazón. Apenas comenzamos esta historia, pero créeme, se volverá aún más intensa. Quédate para descubrir qué ocurrirá cuando el héroe enfrente una injusticia aún mayor. El palacio se sumía cada vez más en el silencio.
Las paredes, antaño llenas del murmullo de los bailes y el crujir de vestidos, ahora devolvían el eco de los pasos de los oficiales de guardia y los susurros de oración. Alexandra Fyodorovna se mostraba cada vez menos en público. Pasaba horas junto a la cama de Alexei, murmurando oraciones, colocando compresas frías, apretando sus pequeñas manos entre las suyas. La enfermedad no cedía, las hemorragias se volvían más peligrosas. La desesperación crecía, los médicos se rendían. Las medicinas no ayudaban. La emperatriz perdía la fe en la ciencia. Entonces dio un paso que lo cambiaría todo. Invitaron al palacio de Alejandro a un hombre de la tierra de Tobolsk. Alto, con barba espesa, vestido con una camisa negra. Hablaba poco, miraba intensamente. Alexandra apenas lo vio. Y creyó en él. En sus oraciones había una fuerza inquietante. Entró a la habitación de Alexei y, para asombro de los médicos, al día siguiente el niño estaba mejor. Así comenzó su obsesión, y su influencia. Al principio Nicolás desconfiaba de él, pero al ver a su esposa revivir, a su hijo enfermo sonreír, cedió. Lo aceptó, como una señal, como un milagro, como un salvador. Pero para los demás, fue un escándalo. La corte hervía de rumores. Los cortesanos estallaban de indignación. ¿Cómo podía el gobernante de toda Rusia escuchar a un campesino errante, que no evitaba el vino, las mujeres y los discursos extraños? Lo llamaban Grigori, pero en la corte ese nombre se susurraba. Los sirvientes espiaban, los ministros escribían denuncias, los generales exigían su expulsión. Pero la emperatriz lo defendía con firmeza. Salvó a mi hijo, decía. Reza por Rusia. Nicolás dudaba, no le gustaban los conflictos. No soportaba la presión, y, sobre todo, creía en su esposa. Si ella decía que Grigori era un santo, entonces así debía ser. Alexandra le escribía sobre él en sus cartas. Le suplicaba, no alejes a Grigori. Él respondía, si te da paz, que se quede. Esas cartas aún se conservan. Páginas cubiertas de una caligrafía suave, llenas de amor y ansiedad. Pero mientras en la familia reinaba una ternura estremecedora, tras los muros del palacio crecía la tensión. La ciudad hervía, la gente hacía fila para conseguir pan. Los precios subían, los periódicos se llenaban de caricaturas. Decían horrores sobre Grigori, y aún peores sobre la zarina. Decían que era una alemana bajo el control de un brujo siberiano. Esas palabras herían su corazón, pero ella no se rendía. Creía en Nicolás, en Grigori, en Dios. Mientras tanto, los ministros renunciaban uno tras otro. La emperatriz intervenía personalmente en los nombramientos. Escribía a su esposo, cambia a este, deja a aquel. Él obedecía, seguía siendo zar, pero actuaba por sus ruegos. No por debilidad, sino por amor. Creía que, al escuchar su voz, se acercaba a la verdad. El aparato de gobierno temblaba. El poder se resquebrajaba, y en el centro de esta tormenta estaban ellos, Nicolás y Alexandra. Dos personas, tomadas de la mano, como en su juventud, como al inicio de sus cartas, como si aún creyeran que la fidelidad bastaría para detener la tormenta. Él salía cada vez más de la capital. Al frente, a viajes. Al regresar, traía malas noticias. Y ella esperaba, con ansiedad, con oración, con esperanza. Sus cartas se volvían más largas, más ardientes. Le suplicaba ser firme, ser fuerte. Rusia está en peligro, escribía. Pero resistiremos. Y él creía, hasta el final. Estamos al borde de la culminación. Lo que está por suceder lo cambiará todo. No puedes perderte el desenlace de esta historia. Invierno, Petrogrado, año 1917. El hielo cruje bajo las botas de los centinelas, pero dentro, hace calor, está cargado, como si todo fuera a estallar en cualquier momento. La ciudad tiembla de tensión. Las tiendas están vacías, las calles, llenas, en el aire ansiedad. Los periódicos cada día son más agresivos, los lemas, más fuertes, las multitudes más peligrosas. Nicolás está en el frente. Intenta motivar al ejército, mantener la disciplina, salvar lo que se le escapa entre los dedos. Pero cada día se hace más evidente. Ha perdido el control del país. Y en su ausencia, quien gobierna es ella, Alexandra. La emperatriz, aún rodeada de oraciones y susurros,
sigue escribiéndole a diario. No cree en los periódicos. No cree en los ministros. Cree en Grigori. Aún, a pesar de todo. Cree que el pueblo está confundido. Cree que saldrán adelante. Pero la realidad ya no perdona. En la Duma, sabotaje. En el ejército, desobediencia. Los trenes, se detienen. Los telégrafos, enmudecen. Y entonces llega la noticia. Encontraron a Grigori. Todo, ya no volverá. Las noches ya no estarán llenas de su voz. Las mañanas, de sus consejos. Alexandra está sentada junto a la ventana en silencio. Afuera, los copos blancos caen sobre las calles congeladas. Dentro, hay dolor. Le escribe a su esposo. Ya no siento el suelo bajo mis pies. Tengo miedo, pero te espero. Regresa. Sin ti, todo se desmorona. Nicolás sube al tren. El viaje es largo. Le responde. Ya estoy cerca. Te abrazaré pronto. Resiste. Pero cuando llegue, será tarde. El poder ya se escurre como agua derretida. Los militares se niegan a obedecer órdenes. Los ministros desaparecen. Las multitudes avanzan por las calles como una tormenta. Alguien golpea los portones del palacio. Alguien grita. Alguien guarda silencio, apretando en el bolsillo una oración o una piedra. En ese momento Nicolás toma una decisión. Personal, dolorosa, fatal para la corona. Toma la pluma y firma la abdicación. Sin gritos, sin ceremonia, solo silencio y una mano que aún tiembla tras el viaje. Escribe el nombre de su hermano, el gran duque Miguel. Cede el poder. Y luego, solo una pregunta. ¿Qué pasará con mi familia? Alexandra sostiene su mano cuando él regresa. Los hijos están cerca. La casa está vacía, pero ellos aún están juntos. Se escriben cartas incluso en el exilio. Incluso allí, donde las noches son frías y la comida escasa. Incluso cuando ya no hay sirvientes, palacios ni oro. Solo queda una cosa. Ellos. Dos corazones. Dos personas que lo perdieron todo, menos lo más importante. Ella aún lo llama mi querido Nicky. Él, su solecito. Ya no necesitan títulos, solo recuerdos. Y fe en que el amor está por encima del trono. Les leen cuentos a los hijos. Pasean, escriben. En cada carta, hay calor, como si alrededor no hubiera barracones ni guardias, sino de nuevo el palacio de Alejandro y el aroma de las rosas. Ya no necesitan la aprobación de la corte, ni la opinión de los ministros. Por fin están solos, sin lujos, pero con un amor que nadie pudo arrebatarles. Y entonces, llega la noche. Silencio, las estrellas, como agujas en el cielo. Duermen, como siempre, juntos, tomados de la mano. Eso fue lo que quedó en la memoria de los descendientes. No el oro, no el imperio, sino esas cartas, esas líneas, ese amor que lo atravesó todo. Eso es todo. Una historia llena de amor, fe, dolor y confianza ha llegado a su fin. Nicolás y Alexandra no fueron perfectos. Sus errores costaron demasiado, pero tras los muros de la política y el poder, se escondía una verdad sencilla. Se amaban de verdad. Hasta el último día, sin condiciones, sin miedo. A veces, el destino de los imperios no se decide en batallas ni decretos, sino en cartas, con manos temblorosas, sobre papel delgado, donde está escrito: te amo. Eres toda mi vida. Si esta historia te conmovió, deja un like, para que su recuerdo no desaparezca. Suscríbete si quieres conocer más historias tan asombrosas y conmovedoras del pasado. Hasta pronto.